¿Cambia, por ejemplo, la manera de facturar? ¿Cómo lo vamos a percibir nosotros? Vamos con el contacto con nuestro móvil, Javier. Bueno, totalmente, Martín, ¿no? Sorpresa, no había ningún indicio, de un momento para el otro llega este anuncio y ¿qué pasa? Es la gran pregunta. Para conocer, bueno, ¿qué puede suceder? Estamos con el contador Ricardo Panza, a quien le agradecemos. Bueno, Ricardo, por lo pronto imagino que de la nada dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Sí, ha sido un anuncio sorpresivo, pese a lo cual todos habíamos, de alguna manera veíamos que había intenciones de producir algún cambio en la estructura de la FIP, pero no se sabía en qué momento se iba a hacer, por lo cual el anuncio de todas maneras fue imprevisto. Ahora bien, pareciera ser que hubo una primera intención respecto de esto, que era la de restaurar la antigua estructura preexistencia de la FIP. Haciendo un poco de historia, la FIP se monta en la época de Menem, unificando la DGI, que era la impositiva, y la DGA, que era la Dirección de Aduanas, bajo un único comando. Esto fue una sugerencia del Fondo Monetario y el verdadero kit de la cuestión era que la FIP se montaba como para montar una estructura de retribución que fuese profesionalizada conforme a una estructura fiscal que se modernizara. Se modernizó mucho la FIP en esa época y se le asignó una partida presupuestaria que consistía en un X porcentaje de la recaudación. Fue variando, pero hoy era el 1,9% de la recaudación y con eso se le pagaba de alguna manera a todos los agentes públicos del primero al último, desde el administrador, digamos, de la FIP hasta el último inspector, y con un sueldo escalafonario que era razonablemente bueno. Ayer cundió una versión de que se iba a disolver directamente la FIP y la DGI iba a rescatar su antigua dependencia, el Ministerio de Economía, y la Dirección de Aduanas iba a rescatar una dependencia autárquica, pero con vinculación con el Ministerio de Seguridad, porque al país le hace falta una policía aduanera. Y de alguna manera fortalecer esta cosa en el control de la frontera es algo importante. Luego pareciera ser que se dio marcha atrás anoche mismo y se instaló el ARCA como un reemplazo, digamos, de la FIP. Pero me parece que la principal cuestión de esto no tiene que ver tanto con los contribuyentes, que no van a percibir en el corto plazo al menos ningún cambio. Lo que estaría en definitiva pasando es que se va a modificar la estructura salarial. Se ha difundido que el salario, digamos, de la administradora de la FIP rondaba los 34 millones de pesos, alrededor de $30.000. Recordemos que el sueldo del presidente de Estados Unidos es de $33.000, lo cual parecía a todas luces un valor un poco abusivo. No es que ellos hayan hecho nada por robarnos, lo que ha pasado es que la estructura de la FIP de Menem con Cavallo tenía 3 impuestos y ahora debe haber 30 que proporcionan una gran recaudación. Aumentó mucho la presión fiscal en el país y nadie tocó este esquema por miedo a provocar un problema de repercusión, digamos, en la parte salarial, con lo cual los sueldos han aumentado muy fuertemente. De hecho, posiblemente el sueldo de algún inspector de AFIP o un cobrador fiscal esté rondando los 6 o 7 millones de pesos, cuando el sueldo de un ministro es de 4 millones y un secretario es de 3 millones. Para evitar este tipo de problemas se disolvió directamente la antigua administración y se creó una nueva agencia con una estructura que pretende ser más simple, menos burocrática y esencialmente rompiendo con el escalafón anterior. Directamente se anula el escalafón anterior y empieza un escalafón en el cual van a cobrar menos sueldos. ¿Cómo estás? Buen día, Martín Dantas te saluda. Ahora, todos estos cambios, obviamente que los primeros son internos, pero ¿qué pasa después? Aquel que viene trabajando con facturación y con un contador, una contadora, ¿ahí hay algún cambio? No. De momento no hay ningún cambio. No descarto que no los haya en el futuro. Si este cambio se hace, se supone que debe ser para algo, no solamente para ahorrar en salarios. Pero de momento no cabe esperar ningún cambio en lo inmediato. Sí es cierto, y yo te hago la reflexión como contador que lidiamos a diario con esto, es que los sistemas de la FIP, que en algún tiempo supieron ser modernos, hoy tienen un mix, tienen mezcla de sistemas que están bastante modernizados y cosas que provienen de la antigua estructura, con lo cual está un poco desarticulado y evidentemente habría que invertir en modernización informática y simplificar algunos trámites para los usuarios que son a veces un poco tediosos. Y aparte del sistema,
ha debido recibir ya desde la pandemia una demanda muy superior a la que había antiguamente, porque ya antes entrábamos solamente los profesionales, pero ahora entra todos los usuarios a los sitios para emitir una factura, para hacer una consulta, para cualquier cosa, y entonces como se ha multiplicado tanto la cantidad de accesos, lo que ha pasado es que el sistema ha quedado insuficiente. Claro. Y a cada rato notás o que se cuelga o que te echa el sistema porque se pasó el tiempo. Estas incomodidades son manifiestas y están pasando. Bueno, uno espera que si van a ahorrar en salarios, si van a despedir 3.100 personas designadas irregularmente, si van a achicar en 1/3 la planta directiva, algún dinero sobrará para modernizar la parte de sistemas que hoy en estos momentos se estaría necesitando, digamos. ¿Y se puede eliminar algún impuesto? No lo veo en estos momentos en la intención del gobierno, dado que cualquier impuesto que eliminen sería afectar, digamos, el equilibrio fiscal que tienen previsto. En el futuro, si el tamaño del Estado se sigue achicando y si eventualmente el superávit empieza a aparecer y empieza a aparecer en forma permanente, tal como se dijo en la ley de presupuesto, podría pasar o que se bajen las alícuotas de algunos impuestos o eventualmente que se eliminen otros. Recordemos, insisto, el sistema impositivo de Cavallo era infinitamente más sencillo que el sistema que tenemos hoy y podríamos pensar válidamente que esta administración tiende a ese sistema, pero no puedo predecirte ni cuándo, ni cómo, ni qué impuestos podrían empezar a reducirse, pero de hecho esto no va a pasar en lo inmediato. Ok, bueno, entonces a estar atentos, ¿no? Porque digo, después de todo esto pensamos, bueno, se va a simplificar un poco, ¿no? Todo lo que es la facturación. Ha crecido la cantidad de monotributistas en nuestro país con distintas categorías, que ha sido muchísimo en los últimos años, Ricardo. El monotributo nace como una forma, digamos, de poder incorporar a contribuyentes muy pequeños, digamos, que no estaban en condiciones de pagar, digamos, el soporte de una asistencia profesional, ni de todo el trámite burocrático que representaba. Yo creo que esto tiene que ser motivo de una amplia reforma, pero el monotributo también ha actuado como una especie de refugio o ha promovido algo así como lo que yo llamaría el enanismo fiscal, digamos, ¿no? Gente que en realidad debería estar inscripta en los impuestos y pagar, se anota en el monotributo y se esconde de alguna manera o bajo de este régimen para poder pagar menos de lo que debería abonar. Pero también esto cubre otro problema, el problema de que los impuestos para el sujeto común son demasiado altos, el monotributo fue demasiado barato porque el gobierno anterior lo bajó por razones políticas y hemos notado que en la última etapa los ajustes del monotributo han sido un poco más altos tratando de equipararlo. Pero evidentemente tenemos una materia pendiente que es la simplificación del régimen tributario en general, que en Argentina está muy complicado. Y muy complicado porque nadie lo pudo reformar en forma integral por completo. Ha crecido por capas y subsisten capas de diferentes cosas. Por ejemplo, la ley de IVA data de 1974. El articulado ya ni números tiene a veces y ha sufrido no menos de 100 reformas. Algún día alguien tiene que sentarse con esta ley y analizarla en profundidad y tratar de promover una reforma que haga las cosas más sencillas. Hoy no están fáciles. Ricardo, para cerrar entonces, aquel que tiene obligaciones que abonar en AFIP, que la siga pagando porque no es que desaparece totalmente la deuda. Que no se haga ningún problema. Lo único que le puede pasar es que el día que quiere entrar al sitio de AFIP, cuando le cambiaron el logotipo, capaz que tenga que buscar un nuevo nombre. Claro. Y por lo que me he enterado, ya hay un conflicto con la Agencia de Recaudación de Catamarca, que parece que tiene la misma sigla. Vamos a ver cómo lo arreglan y vamos a ver si esa sigla pasa a estar disponible en Internet. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, Martín, hay que seguir pagando, eso no hay ningún tipo de duda. Otra. Lo que cambia es, bueno, la forma en la que se va a administrar esto. Como siempre, muy claro, le agradecemos a Ricardo Panza, contador, economista, docente de la universidad, siempre dándonos los datos, ayudándonos a entender, bueno, qué pasa después de la disolución, ¿no?, de un ente tan importante como es la AFIP.